El golpe no solo duele cuando se da físicamente, y los insultos en Facebook, esos también humillan. Miles de mujeres en América Latina viven acosadas a través de Internet. Por eso hoy, este programa La Voz de tus Derechos tocará justamente el tema de violencia de género, tan real como virtual. Para hablar de ese tema, tengo una invitada en el estudio, es abogada, periodista y activista de derechos digitales. Se trata de Gisela Pérez de Hacha, mexicana, y yo creo que tiene mucho que contar porque Gisela se sumerge en la red, detecta, alerta, mira y sobre todo analiza. Bienvenida al programa. Ay, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Estoy encantada de estar aquí. Yo creo que va a ser un tema muy interesante. Además, me toca muy de cerca, así que ya hablaremos. Gisela, aquí en el programa tenemos como costumbre también tener uno o dos invitados a través de videoconferencia. Y hoy tenemos una invitada muy singular. Se trata de Imilla Hacker. Ella es boliviana, es hack activista y cyberfeminista y se presentará a conversar aquí con el rostro cubierto para conservar su anonimato. Bienvenida a La Voz de tus Derechos. Muchas gracias, Giovanni. Hola, Gisela. Encantada de compartir con ustedes este espacio. Muy bien. Este programa pinta bien. Tiene un tema muy actual y yo creo que muy necesario, del que hay que hablar, ¿no? Gisela, escuchamos hablar de acoso en las redes, de violencia virtual, en fin, una serie de demonios que se desatan en Internet contra los usuarios, pero también muchas veces contra las mujeres. ¿Tú nos puedes explicar los detalles de estos tipos de acoso? Por ejemplo, conozco el sexting, está también el grooming. ¿Cuáles son las diferencias? Claro, me parece vital empezar por aquí. Primero diciendo que no es nada nuevo, ¿no? Es decir, los viejos estereotipos y la violencia que vivimos en la calle se está replicando también en el mundo en línea. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de estos viejos estereotipos de género? Sobre todo, me gusta mucho empezar por aquí. El género es lo que entendemos como los roles, espacios, comportamientos, vestimentas y temas que se consideran socialmente apropiados para hombres y mujeres. Entonces, cuando lo pensamos desde esta perspectiva, pues las mujeres no podemos opinar de deportes o de política. Entonces, cuando en redes opinas de deportes o de política o te sales ¿de qué podemos opinar? De cocina, de bebés, de moda, ¿no? Entonces, cuando te sales de eso hay una sanción social porque te sales de este estereotipo, de este molde de género, y esa sanción social es la violencia, por un lado. Por un lado es esa violencia contra opinadoras, sobre todo periodistas, defensoras de derechos humanos y feministas. Ese es el patrón. El patrón también es que los hombres violentan y las mujeres son violentadas en su mayoría. No que los hombres no reciban violencia, ojo, también la reciben, pero es de muy distinto tipo y además es en diferente cantidad, ¿no? Sí, es curioso porque casi siempre que una mujer emite una opinión, como decías, política, deportiva o más allá de lo que se cree que es su rol estricto, enseguida le recuerdan que tiene ovarios y de la peor manera posible, ¿no? O cuestionan su moralidad, ¿no? Claro, también esa es otra cosa, ¿no? Subir fotos provocativas también está fuera del estereotipo de la mujer recatada, sumisa, bien vestida, tapada, ¿no? Que no vaya a ser que provoquemos la furia de los hombres. Entonces, ese es un tipo muy específico de violencia. Es el que a mí, hoy por hoy, uno de los que más me preocupan porque generan autocensura. Cuando como periodista, vaya, tú lo has vivido, yo como activista, recibimos ese tipo de violencia, te dan ganas de no volverte a meter a Twitter nunca, claro, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, creo que hay que distinguir. Me parece que el sexting no es violencia, sino más bien la violencia es cuando se difunden las imágenes que tú envías. Tenemos derecho a mandar esas imágenes. Mandar esas imágenes es riquísimo. El sexo hoy en la era virtual es más allá de un intercambio de fluidos, ¿no? Somos completamente cyborgs, entonces ¿por qué no sería una extensión de esa actividad? Muy bien, muy buen ángulo, me gusta. Me voy con Imilla un minuto porque esto que has contado, el sexting, el filtrado de imágenes, Imilla, haces mucho énfasis en las declaraciones que has hecho, las conferencias y también pues, las entrevistas que has dado sobre la necesidad de proteger la información. El tema de la seguridad informática, incluso promueves el uso de navegadores al estilo de Tor que te permiten pues navegar, tener una experiencia de Internet mucho más protegida. ¿Qué relación ves en el tema del ciberacoso, especialmente contra mujeres, y el filtrado involuntario de información?
Sí, mira, como bien decía Gisela, el tema de la violencia en contra de las mujeres relacionada con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación no es nada nuevo. Es solamente una extensión de la violencia que vivimos en nuestras sociedades que se traslada al mundo virtual, ¿no? En este caso, lo que pasa es que toda nuestra información, nuestros datos, toda la información que voluntaria o involuntariamente nosotras dejamos libre en la red, por decirlo de algún modo, escapa a nuestro control, ¿no? Y por la naturaleza, por cómo funciona Internet, esos datos, esas imágenes, se pueden replicar muy fácilmente, ¿no? Y se pueden multiplicar muchísimo. Entonces, es difícil exactamente prever qué tipo de daños o qué es lo que puede pasar en el futuro con esta información una vez que la dejamos libre. Entonces, en este sentido, es una de las cosas más importantes, es que empecemos nosotras como mujeres, ¿no? A darle importancia a nuestros datos, a nuestra información, a nuestra privacidad, a nuestro anonimato. Y para esto hay varias herramientas informáticas. Una de ellas es el navegador Tor, efectivamente, que nos permite navegar de forma anónima, ¿no? Y que protegen el traslado de nuestros datos de un punto hasta otro punto, ¿no? Existe ahí mucha discusión en torno a otros temas técnicos, como que también no solamente la información que nosotras estamos dejando en línea claro, tienen que ver con los datos, con textos, con imágenes, sino que hay otro tipo de datos que son los metadatos, que son la hora a la que mandamos los mensajes, que son quién manda, desde dónde manda, a quién le envía, ¿no? Este tipo de cosas que también revelan mucho de nuestros patrones de comportamiento, claro, ¿no? Y, por ejemplo, para ese tipo de escenarios hay otro tipo de herramientas que nos pueden ayudar, pero por sobre todo yo creo que la idea es que tengamos siempre en mente, tengamos en cuenta que tenemos que cuidar nuestra información y nuestros datos, ¿no? Sí, esos son muy buenos consejos. Gisela, hay gente que le quita importancia a este tema del acoso en el mundo virtual, de la violencia de género en Internet. Y entonces dicen frases como, bueno, no importa, de todas maneras, Internet no es la vida, las redes sociales no son reales ni concretas. ¿Tú crees que están bien encaminados esos argumentos? No, por supuesto que no. Y sabes, ahora que me haces esa pregunta, me quedé pensando y en algo que Emilia estaba diciendo. A nosotros en la ONG Derechos Digitales nos gusta usar la analogía del condón, ¿no? Porque tenemos todo el derecho a mandar las imágenes que nosotras queramos y no se vale hacer el argumento de lo que le llamamos el argumento de la minifalda. La violaron, ay, es que estaba caminando sola en la calle con minifalda, como si fuera nuestra culpa, como si no nos pudiéramos poner y hacer lo que queramos. Entonces, la analogía que usamos es, así como tienes sexo seguro con condón, es lo mismo con tus redes digitales, ¿no? Cifrar es una forma de usar condón. Cifrar es no mandarla por Tinder si acabas de conocer al muchacho, ¿no? No mandarla por el inbox de Facebook, sino que usar otro tipo de herramientas. Con respecto a lo que decías antes, eso es una de las reacciones de la policía que más tenemos. Cuando llegan, hay un caso terrible en el sur de México de 150 víctimas de la mal llamada pornovenganza, también porque ni es pornografía ni es venganza. La venganza asume que la víctima tiene una culpa y la pornografía es una industria que tiene que ver con un contrato y una actividad sexual completamente legal. Entonces, preferimos llamarla la difusión de imágenes íntimas no consentidas. Los policías dicen, pero cierra tu Facebook. Pero, pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esto no es real? Es la mayor, de las mayores respuestas que obtenemos y la verdad, digo, basta decir que es completamente ingenua. ¿Cuánto tiempo al día pasas tú? ¿Cuánto tiempo al día pasamos nosotras en el celular? Ya no hay, hoy por hoy, frontera entre lo real y lo virtual. Sin lugar a duda. Y Milla, me gustaría, porque además estás en un país como Bolivia, que tiene un escenario bastante alarmante en cuanto a violencia de género. Y entonces me gustaría que me dijeras si has notado o los estudios han revelado algún tipo de recrudecimiento de esa situación a partir de la irrupción de las redes sociales y de Internet en la vida de los bolivianos y las bolivianas. Evidentemente sí, Joan, y es triste decirlo, pero desde que se tiene, digamos, la oportunidad de documentar más casos y se puede visibilizar más lo que está ocurriendo en torno a la violencia de género, nos damos cuenta que es un problema que está constantemente escalando y que a pesar de los intentos por penalizar los feminicidios y reducir de algún modo la violencia desde las políticas públicas, es realmente
triste ver que no está habiendo un cambio positivo para las mujeres en ese sentido, ¿no? Y en las redes sociales, evidentemente, Internet es un espacio también como público muy abierto, donde se trasladan un montón de injusticias que vivimos en nuestras sociedades, se trasladan al mundo virtual. Y entonces, claro, Internet, sobre todo las redes sociales, son un espacio en el que manda el más fuerte, digamos, ¿no? Es decir, en el que ocurren un montón de arbitrariedades. Y esto también influye en cómo las mujeres si pueden o no pueden expresarse libremente en las redes, o influye también en la agencia que tienen ellas para incidir en su contexto y generar cambios que sean positivos para ellas. Entonces, en Bolivia sí, lamentablemente, como decías, el tema de la violencia es uno que todavía es bastante urgente, es uno que todavía nos toca a muchas mujeres, y en el que nos queda mucho por hacer. Y en ese campo, las redes sociales, si bien son un campo de batalla, también en muchos casos han sido un espacio en el que se puede luchar en contra de esto, ¿no? Sin embargo, yo siempre apuesto por como dejar de girar en torno a las redes sociales en sí, que básicamente son Facebook y Twitter y pocas más, ¿no? Y crear comunidades en línea, autogestionadas, más justas, más equitativas, desde donde nuestras protestas, desde donde nuestros discursos feministas se puedan difuminar al mundo entero, ¿no? Esa es una buena recomendación, y dijiste las redes sociales como campo de batalla, y eso me recordó que quiero compartir un video con los espectadores de este programa La Voz de tus Derechos, que es un video que habla justamente de usar el mundo virtual, las redes de Internet, con compromiso, con responsabilidad. Este audiovisual está hecho por la ONG Derechos Digitales. Vamos a verlo. No tengo miedo ni dudas. Este amor es demasiado bueno. Me despierto y es lo primero que veo. Antes de dormir es lo último que quiero mirar. Quiero ver un video, cuento con él. Quiero escuchar música, siempre está él. ¿Saben? Hay amor que derriba fronteras. Si quiero reunirme con amigas o gritar mi opinión al mundo, él me permite todo. A veces me miran feo, me dicen que soy adicta. Y yo le respondo, ustedes no saben lo que es el amor. Esto no es adicción, es pura libertad de expresión. Es que sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Gisela, antes de hacerte la pregunta, yo quiero recordar a los que están viendo este programa que aquí intentamos abrir una ventana cuando la puerta está cerrada, ¿no? Hoy es una ventana virtual, una ventana digital, y espero que una ventana protegida. Hace un rato decías que la víctima muchas veces es doblemente victimizada, también por la sociedad, por la policía que no entiende, incluso por algunas campañas. He visto en la televisión campañas que alertan sobre no compartir determinado contenido en la web, y al final la culpable sigue siendo la jovencita, sigue siendo la mujer que ha hecho eso tan osado. Claro. ¿Cómo se pueden hacer esas campañas que no tengan ese estigma? Es una grandísima pregunta, y de hecho parte de nuestro esfuerzo de políticas públicas es intentar que se hagan de forma distinta, porque además empezamos a ver el patrón en América Latina en su conjunto. En México lo han hecho un par de veces. Yo creo que más que... Vaya, y vuelvo a la analogía del sexo. Digo, perdón, pero es una actividad sexual, y me parece que si ahorita hiciéramos una campaña de política pública predicando la abstinencia para prevenir el embarazo, muy poca gente la seguiría. Serviría de súper poco, muy poca gente la seguiría, no tendrías el resultado adecuado. Entonces es lo mismo intentar prohibir el sexting, ¿no? Dices, no sextees para que no difundan tus fotos. Para empezar, le estás echando la culpa. En segundo lugar, creo que hay que hacer mucha más conciencia en los hombres en que cuando te llega una fotografía de alguien desnuda, es para ti. No es para tus amigos en WhatsApp, no es para tus amigos del colegio, y no es para que la subas a sitios. Es tuya. Y la línea entre violación y tener relaciones sexuales está en el consentimiento. El decir sí o no. Cuando alguien no quiere tener relaciones contigo, se llama violación. Entonces, esto es una extensión de esa sexualidad, y por lo tanto, si es para ti, llega solo a ti. Creo que si empezamos a poner el foco en algo mucho más educativo, con mucha más libertad, en ese sentido podríamos avanzar más que seguir culpabilizando a las víctimas, que además no va a servir prohibir el sexting, no va a llevar a ningún lado, y solamente va a recrudecer ese patrón del que yo hablaba antes de
recatada y bien vestida y tapadita te vas a ver mejor y vas a triunfar más en la vida, y es completamente falso, ¿no? El sexting es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Me gusta la metáfora porque todo el mundo la entiende. Y Milla, ¿qué le dirías a esas personas que cuando se les advierte de protege tu información, cuídate, también, bueno, pues utiliza estas herramientas de software libre que están al acceso de todo el mundo, son gratuitas e incluso a veces funcionan mucho mejor que ya las grandes firmas estas de redes sociales? ¿Qué le dirías a esas personas que responden con algo así como, bueno, no importa, de todas formas yo no tengo nada que ocultar? Sí, mira, lamentablemente es un argumento que yo me encuentro con mucha frecuencia, ¿no? Ahí fuera hablando sobre privacidad, sobre anonimato. Y bueno, yo un poco lo pongo en el contexto de cuando, o con la analogía de cuando nosotras vamos al baño, ¿no? Vamos al servicio. No es un secreto lo que estamos haciendo ahí dentro, ¿verdad? Pero es privado, ¿no? Entonces, hay que hacer una diferenciación muy importante respecto a lo que es privado y respecto a todo lo que se teje en torno a la privacidad, que muchas veces se asocia a aspectos ilegales, a delincuencia y bueno, la red, como decíamos antes, es un espacio donde ocurre de todo, ¿no? Sin embargo, no tenemos que dejar que esos prejuicios limiten nuestra libertad de expresión dentro de la red, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona piense que no tiene nada que ocultar también es un poco como regalar su espacio personal, ¿no? Diluir su espacio privado, el espacio que todos tenemos que tener para sentirnos seguras, ¿no? Para poder desarrollarnos, desarrollarnos emocional, intelectualmente, tener nuestras redes sociales de amigas, de gente en las que confiamos. Todo este espacio que tiene que ser un espacio donde nos sintamos, como digo, seguras, ¿no? Libres. No podemos regalarlo así a cambio de nada, ¿no? Solamente porque pensemos que nada de eso debería estar oculto del resto de la gente, ¿no? La verdad es que es un tema muy importante que da debate realmente a muchos otros temas que transversalmente cruzan, ¿no? Pero por sobre todo es importante recordar cuando las personas dicen yo no soy nadie, ¿no? Y el gobierno que tiene que ver conmigo, que por qué me van a esperar a mí. La verdad es que todos somos alguien, ¿no? Y todos somos alguien, todos tenemos una vida y todos tenemos cosas que consideramos privadas y que no quisiéramos compartir con el resto del mundo, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil dibujar una línea en Internet entre los datos que nosotros, la información que nos quedamos con nosotras y la información que hacemos pública involuntariamente, ¿no? Entonces creo que esto da realmente pie a un proceso de concientización, mucho debate. Es un largo tema, pero muy importante. Pero aquí Gisela se ve muy motivada con decir algo que a partir de escucharte, dime, es que Gisela. justo ayer estaba en una presentación por acá en Berlín, y me gustó mucho un argumento porque alguien citó a Edward Snowden, que es el whistleblower, no sé cómo traducir eso en español, lo traducen como soplón y me parece terrible, entonces le voy a decir whistleblower de la NSA de 2013. Y él dice que también hay un argumento social muy importante, porque decir que no tienes nada que esconder y por eso no te importa la privacidad es lo mismo que decir no me importa la libertad de expresión porque no tengo nada que decir. Muy bueno. Es un excelente argumento. Digo, además de lo que ya dice Milla, que por supuesto lo comparto, pero no porque tú no estés cerrando las cortinas de tu casa y te dé exactamente igual quien te esté viendo, no quiere decir que no haya quienes, periodistas, activistas, defensoras, feministas, quienes de verdad sí necesitamos la privacidad. Y esto me lleva también a pensar en un segundo tema, rapidísimo. Información es poder. Información es poder. Y la violencia de la que estamos hablando, que se da en redes sociales, que se da con la difusión de imágenes íntimas no consentidas, también hay un tema de violencia doméstica que se está extendiendo a las redes sociales, que se está extendiendo a WhatsApp, que es, por ejemplo, las parejas abusivas que nos controlan a través de la tecnología, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te conectaste? Mándame tu location, ¿dónde estás? Dame tus contraseñas. Cómo la manipulación empieza a partir de que obtienen cierta información. Entonces, de nuevo, los patrones de género viejos los estamos viendo otra vez en línea de formas mucho más extendidas y hay cosas que se pueden hacer. Ahora, Gisela,
¿Cómo está esta situación de regular, penalizar, castigar o proteger a las víctimas en América Latina? ¿Qué países conoces que se esté tratando de hacer algo? En general, en la región hay de 6 a 7 iniciativas ahora. En México acaban de aprobar una que está en el Código Penal. Termina siendo un poco redundante, Joanny, porque al final ya tienes un tipo de acoso que en la mayoría de los países ni siquiera te protegen contra el acoso callejero. Y luego está la gran discusión que yo no he podido todavía dilucidar, que es, ¿verdaderamente queremos que sea algo criminal? Como son las cárceles de nuestro país, con el hacinamiento que hay, con las injusticias que se generan, porque al final los que se terminan en la cárcel son los pobres. Los ricos en América Latina siempre se van a poder salir con la suya. Entonces, ¿verdaderamente queremos penalizar esto? La segunda opción es, bueno, entonces poner multas muy altas. Y la tercera opción es disculpas públicas. Obligar a los perpetradores de violencia, que es además violencia en general, tenemos que pensarla más en su conjunto. El acoso es solo un tipo específico, ¿no? Pero sería agravante cuando es tu pareja, sería no sé, agravante cuando es una situación laboral, por ejemplo, donde hay una jerarquía distinta. Creo que hay muchos factores que se pueden tener aquí. Particularmente les recomiendo que revisen la discusión en Brasil. Sé que está el portugués de por medio, que de repente medio se nos complica, pero bueno, al final todos somos hermanas y hermanos, entonces por ahí medio nos podemos entender. Pero las brasileñas están teniendo una discusión increíble sobre esto justo ahorita y creo que vale muchísimo la pena seguirla. Y Milla, en Bolivia se dan muchos casos de mujeres que van a la policía y denuncian que están siendo acosadas a través de Internet o de las redes sociales. No, mira, en ese espacio, en ese espectro de la legalización y la penalización, hay que decir que en Bolivia hay muchas mujeres que ante casos de violencia física, doméstica sobre todo, sí recurren a la policía a sentar una demanda, pero en el caso de la violencia en línea, lo que ocurre es que es bastante más difícil comprobar la violencia en línea, ¿no? Hay muchos tecnicismos de por medio de quién mandó el mensaje, si realmente lo mandó, si realmente difundió la fotografía, entonces como que se complica un poco más, ¿no? Y sobre todo en Bolivia, que es un país en el que el sistema judicial es como tan débil, ¿no? Para atender este tipo de casos, entonces no hay muchas mujeres Qué pena, que no. Sí, lo que sí ha habido algún antecedente de alguna mujer muy valiente que sentó precedentes, ¿no? Haciendo una denuncia en este entorno, pero ha sido un caso muy largo y no hay muchas mujeres que opten por esa vía. En todo caso, nosotras lo que siempre, digamos, sugerimos ante este tipo de escenarios es hacerle frente al acoso en línea desde el feminismo, ¿no? Hacerle frente desde nuestras comunidades en línea. Hay, por ejemplo, una técnica que a mí me gusta mucho, que es la técnica de la ofuscación, ¿no? Que es esta de que una mujer dice, estoy haciendo una cosa aquí en Twitter y tal, entonces vienen un montón de mujeres, un montón de cuentas mandando mensajes positivos, mandándole ánimos, mandándole cariños, de modo que los mensajes ofensivos se van ocultando, se van diluyendo, ¿no? Entonces, bueno, es solo un pequeño ejemplo, digamos, ¿no? De otras formas. De apoyo de otras internautas. Qué bien. Gisela, ¿qué tú le recomendarías a alguien que esté mirando ahora mismo este programa La Voz de tus Derechos y que esté que sea una mujer y que esté siendo acosada a través de algunas de estas herramientas digitales? ¿Qué es lo primero que le dirías? Lo primero es que no es su culpa. Lo primero es que pase lo que pase, no es su culpa y ella está haciéndolo todo bien y que siempre tengan eso en mente. Y lo segundo, estoy completamente de acuerdo con Imilla. Yo he recibido en estos últimos meses más violencia de la que normalmente recibo y mira que eso ya es mucho decir. Vaya, siquiera decirlo así ya estamos viviendo un panorama de violencia muy grave, pero parece que el Estado no es la respuesta, ¿sabes? Es decir, son estas compañías que están en Silicon Valley, es un servicio global, entonces el Estado no está teniendo la capacidad y frente a estados como los que tenemos en varios países de la región, comparto eso con Imilla, en Bolivia, en México. De legalidad frágil. De legalidad frágil, de jueces corruptos, de jueces muy machos también. O sea, jueces y ministerios públicos, investigadores súper machos. Entonces, les llegas tú con tu problema de Twitter y, bueno, te va 40 veces peor. Bueno, yo diría eso, generar redes de solidaridad. Solidaridad y, sobre todo, denunciarlo y no sentirse culpables. No sentirse culpables, no quedarnos callada y inundar la Internet con
con mensajes... Con mensajes de apoyo. Y de amor, porque no puede ser que la violencia esté ganando. Sin lugar a dudas. Me gustan esos consejos. Gracias, Emilia. Gracias, Gisela. ¿Y qué decirles? Bueno, el ciberacoso no es algo que se quede en Internet. La violencia de género que se hace en las redes sociales también nos afecta y debe preocuparnos. Porque las mujeres simplemente necesitamos que se respeten nuestros derechos en el mundo físico, en el mundo real, pero también en el mundo virtual. Muchas gracias y no se pierdan la próxima edición de La Voz de tus Derechos. Este espacio donde abrimos una ventana, allí donde la puerta parece cerrada. Muchas gracias.